Y ahora, una palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar a mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Es bueno, una vez compartiendo otra vez la palabra de Dios, siempre es grato, es un privilegio, es un honor el poder impartir, ser un heraldo de las buenas noticias, ser un mensajero de lo que Dios ha determinado, ¿no es cierto?, como el reino del Señor. Muchas veces nos desviamos al reino del hombre y comenzamos a mirar hacia abajo y dependemos muchas veces de lo de abajo y comenzamos a hacer un reino del hombre más que el reino de Dios, el reino de su justicia. Él mismo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero siempre como humano, como hombre, caemos en buscar el reino del hombre, en buscar el reino en que nos acomoda más, que nos conviene más, el que vende más, ¿no es cierto? El que de alguna u otra forma puedo tener un resultado, ¿no es cierto? Muchas cosas resultan, pero siempre a costa del mensaje de lo que Dios estableció en medio de nosotros. El título es bien complicado, la palabra apóstata está bien manoseada, manipulada, ¿no es cierto? La palabra apostasía, ¿no es cierto? Que se nos llama a defender por la fe, ¿no es cierto? Cuando sistemas, hombres, ¿no es cierto?, dicen que no es suficiente Cristo, que la obra de Cristo no es soberana, no es completa, no es suficiente. Los que rechazan, ¿no es cierto?, lo que dejar de alcanzar la gracia es rechazar la gracia, es caer en la apostasía, ¿no es cierto?, agregarle algo más, ¿no es cierto?, como un IVA, ¿no es cierto?, agregar un valor agregado a la salvación, agregarle a la vida eterna por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Él compró con su sangre preciosa. Hebreos 12, quiero ir al grano, lo que dice Hebreos 12. Desde ya saludamos a todos los que están escuchando a través de las radios Corporación y a través también de las redes sociales también, que es un medio también que podemos transmitir y extender este mensaje. La levadura leuda rápidamente la masa y el predicar fuera de contexto uno mismo puede estar formando cizaña por la palabra, ¿no es cierto? El decir que Cristo no es suficiente, el decir que Cristo no es completo, no es soberano, ¿no es cierto? Es rechazar la gracia. Eso es caer en la apostasía más grande que pueda haber. En Hebreos 12, capítulo 13 dice: los que rechazan la gracia de Dios, por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, y hago un énfasis, ¿no es cierto? Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. Muchos sean contaminados. Primero,
el autor, ¿no es cierto?, inspirado por el Espíritu Santo, tenemos que mirarnos a nosotros mismos, qué estamos diciendo, qué estamos escuchando. Es una responsabilidad tan grande, sobre todo nosotros, el liderato, el pastor, dejarnos influenciar muchas cosas por corriente y por lo mismo, porque no dejamos actuar a los maestros, no dejamos que haya un complemento. Muchas veces en nuestro orgullo, no, yo soy el pastor, yo soy el patrón del fondo, y muchas veces caemos en eso, y eso es puro orgullo, pura vanidad, pura carne, como antiguamente se decía mucho esa palabra, pura carne. Y eso provoca también, ¿no es cierto?, en que la barba, ¿no es cierto?, que corre por la barba, corre hacia abajo, también va a correr la ignorancia, también puede correr el estar desenfocado del contexto bíblico, de lo que realmente Cristo vino a hacer a la tierra, en que Él no dejó nada por pagar, en que Él no dejó nada, ¿no es cierto?, por inconcluso, lo dejó completo, lo dejó íntegro, para que nosotros podamos tomarlo, ¿no es cierto?, por gracia, y dar gracia, ¿no es cierto?, y dar de gracia a aquellos que no tienen salvación, poder ser un heraldo. Entonces, el comprender y el poder entender esto, lo que el mensaje de la gracia y la apostasía son también bien predicados, bastante predicado, pero muchas veces está mal enfocado, quizá por error también, no por una mala intención. Pudo haber una buena intención, pero también las buenas intenciones también nos llevan a errar. ¿Por qué? Porque no estamos bien orientados. Si nosotros como líderes no estamos bien orientados, toda la iglesia va a estar desorientada, porque corre todo lo que corre, tanto la bendición, lo malo corre hacia abajo, va a correr hacia la iglesia, por lo que le estamos diciendo, por lo que no hemos de una u otra forma, no hemos embaucado en una palabra que nos entusiasmó, pero arriesgando, ¿no es cierto?, el mensaje completo, suficiente, soberano, el de Cristo, ¿no es cierto?, que Él lo dejó completamente liquidado, consumado, ¿no es cierto? Dice, miren bien, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ello muchos sean contaminados. Dentro de la congregación de los creyentes había gente que creía en Dios, seguía a Dios, estaban entusiasmados con Cristo, pero había algo, querían agregarle y le habían agregado un IVA más, ¿no es cierto? Y habían caído en la apostasía, que Cristo no era suficiente, necesitaban otra cosa más, necesitaban el lápiz de la vida, no sé, el foco, la vela de la vida, el vasito con agua, el circuncidarse, ¿no es cierto? Pero muchas veces el creyente cae en eso al rechazar que Cristo no es completo, que Cristo no es soberano, ¿no es cierto? Y queremos agregarle algo más y caemos en esa apostasía, y eso nos lleva a estar en amargura. No es que yo tenga una raíz de amargura y yo deje de alcanzar la gracia, sino que los apóstatas, ¿no es cierto?, como no hay paz, hay amargura, hay raíz de amargura, por la causa de vivir un estado apóstata, ¿no es cierto?, por no descansar, por no hallar el descanso, por no hallar ese reposo, esa paz de que con mi papá no estamos en guerra. Él no, mejor dicho, Él no está en guerra conmigo. Que Él no está para pegarme un palmetazo, ¿no es cierto?, porque me equivoqué y cae la ira sobre mí, el castigo. No, dice que su sangre, Él, su Hijo, frenó el castigo, porque todo el castigo cayó sobre su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando no hay esa paz, cuando yo no soy íntegro en eso, me falta entender que Cristo lo completó todo, ¿no es cierto?, en que Él frenó la mano de Dios
de su propio Padre y ahora nuestro Padre, a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Caemos en eso, caemos en que no hay paz, hay amargura, hay tristeza, porque ningún apóstata vive en paz, ningún apóstata vive en santidad, ¿no es cierto? Porque quiere y pretende vivir en su propia santidad, autojustificación, autosantidad, regenerado, ¿no es cierto? Y pretende, ¿no es cierto?, él con su fuerza, buscando forma, modelo, distintas cosas para completar la obra que él ya la completó. Entonces dice, por lo cual levanten las manos, ¿no es cierto?, caídas y las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todo y la santidad. Es decir, cuando yo tengo una vida plena en Cristo y estoy seguro que Él es suficiente, mi vida está en paz con todo y tengo santidad. Santidad, sin la cual nadie verá al Señor, obviamente. Mírense bien, miren, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es decir, el agregarle algo más a la obra de Cristo es contaminarse, y uno tiene que chequearse. Cuando uno va al médico, igualmente espiritualmente tiene que chequearse, porque es tan fácil desviarse, es tan fácil tomar otro rumbo, es tan fácil perderse si no hay un GPS. Cuando yo voy a Santiago tengo que ir con un GPS, si no doy la hora. Tengo. Imagínense, ya casi 11 años, no está igual. Hay cosas que se cambian, calles que se agregan, calles que se... ¿no es cierto? Que no es el énfasis, pero para que podamos entender, necesitamos un norte. Cuando el liderato no tiene un norte, cuando el liderato no es fijo, no es estable, firme en la gracia, salvo por fe, en que uno comienza a hacer obra, porque Él también las creó para que nosotros podamos obrarla. Es tan maravilloso descansar. Y así como el pueblo de Israel, muchos no alcanzaron ese reposo, no alcanzaron ese descanso por no creer, por no confiar, ¿no es cierto? ¿Cuántos nos rechazaron a Cristo? ¿Cuánta gente nos rechaza y siendo creyentes, asisten a la iglesia, pero pretenden de una u otra forma querer completar la obra que Cristo ya la completó? Si Él es el fiel, nosotros no somos fieles. Intentamos de una u otra forma y Él nos guía, Él nos pone el querer como el hacer, y día a día vamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero Él es el que hace y ha hecho la obra para siempre. Entonces, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. El pecado siempre va a ser la raíz, va a ser el legalismo. Cuando hay legalismo, no estoy hablando de legalismo exterior, que yo ando de una forma, ¿no es cierto? De repente se critican algunos sectores porque andan más formal. Si alguno quiere andar formal, que ande formal, ¿no es cierto? Si alguno quiere andar por montaña, sobre todo acá en la zona de montaña, ni un problema. No estamos hablando de un legalismo exterior. Yo puedo andar de short, ¿no es cierto?, chala en la iglesia, y puedo ser el legalista más grande. No tiene nada que ver en la forma de vestir, ¿cierto? El legalismo está aquí, lo que nos cuesta entender la obra suficiente de Cristo. Entonces nos desviamos y empezamos a agregarle cosas, y empezamos a añadirle cosas que nunca Dios quiso que exaltáramos, ¿no es cierto? Como las añadiduras. Él le puso añadidura para no exaltarla, ¿no es cierto? Ni hacer una doctrina, ni hacer una enseñanza, ¿no es cierto? Es importante la enseñanza, es importante la doctrina. Muchos años atrás, en los años 90, principios del 80 también, se juntaban, venía un evangelista y nos reuníamos. No nos importa la doctrina, no me importa la iglesia a la que tú vayas, ¿no es cierto? Y no importa tu doctrina, no, nos importa.
Es importante el fundamento, es importante el argumento, es importante estar fundado en la piedra angular. Sin la piedra angular es imposible. Vivimos bajo un sistema apostólico, ¿no es cierto? Vivimos bajo lo que los apóstoles plantaron, ¿no es cierto? Inspirados por el Espíritu Santo. Fundaron la iglesia en la piedra angular. Los profetas al otro lado en el arco, ¿no es cierto?, hablaron de la piedra angular, del Mesías, del renuevo. Todo lo que se habla, y lo vuelvo a decir, todo lo que se habla del antiguo, se está hablando de él, se está hablando del Mesías, se está hablando del verdadero pastor, el verdadero que vino a dar la vida por sus ovejas. Y dice que si son mis ovejas, ustedes me van a oír. Si ustedes no me oyen, es porque no son mi oveja. Las ovejas conocen la voz del gran pastor y suficiente, Jesucristo. Y eso era lo que Jesús confrontó, ¿no es cierto?, a los legalistas. Ustedes no me creen porque no son mis ovejas. No son mis ovejas. Fue claro, fue preciso, ¿no es cierto? Y le dijo que... Y ahí me está hablando predestinación, me está hablando, ¿no es cierto?, de que Él nos escogió, me está hablando de que Él me tomó por gracia, del mismo barro, de la misma masa, nos tomó y nos puso a un lado de gracia. No teníamos de qué sentirnos orgullosos y encachados, nada. Aunque nacimos en la banca, aunque nacimos en vigilia, aunque nacimos de reunión en reunión, aunque recorrimos Chile evangelizando, no tenemos de qué sentirnos orgullosos. Pablo todo eso le llamó estiércol. Otra versión dice basura, otra más profunda dice estiércol, otra más profunda, el griego dice un pozo de estiércol. Imagínense, ya ahí estamos sonados. Un pozo de estiércol. Porque no es lo mismo un estiércol que un pozo de estiércol. Imagínense, un hoyo, un pozo lleno de estiércol, de excremento. Desagradable. Eso, así tomó el apóstol Pablo todos los logros, ¿no es cierto?, antes de que fuera el pequeño, ¿ah? Porque él se creía grande, pero después de tener esta conversión, él fue el pequeño. Eso significa Pablo. Miren bien, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Es un estorbo. El legalismo es un estorbo. La apostasía es un estorbo. Lo que provoca esta contaminación es no sentarme bien en las bases del Evangelio. No ser práctico, sencillo, ¿no es cierto? Cristo suficiente. No tengo nada que hacer con respecto a salvación. No estoy diciendo que nos sentemos en una silla, en una piña colada, no hagamos nada, no. ¿Por qué? Porque Él escogió, porque Él determinó, porque Él es el que determina, Él es el que nos aceptó a nosotros. No, nosotros tenemos que seguir anunciando, tenemos que seguir siendo heraldo, anunciando las buenas noticias del reino de Dios, no las noticias del reino del hombre, no buscando el reino del hombre, sino que buscando el reino de Dios y su justicia. Dejar de alcanzar la gracia. En otra versión dice demasiado tarde, llegar demasiado tarde, dejado afuera. ¿Por qué? Por tomarme, ¿no es cierto?, con querer tomar cosas, reglamentos, sistemas, ¿no es cierto?, porque de una u otra forma creemos que lo que estamos viendo no es suficiente, sino que tengo que agregarle un mandamiento por ahí más, ¿no es cierto?, una ley más de la iglesia, algún estatuto de la iglesia, ¿no es cierto? Si no cumplo ese estatuto de la iglesia, ya estoy cayendo en pecado. No tenemos que agregar. Recuerde que todo ese mandamiento, toda esa ley fue grabado en nuestra mente, está en nuestra mente, porque el Espíritu Santo vive en nuestra vida y cada día nos vamos renovando por su palabra. Cuando leemos inspirado por el Espíritu Santo, nuestra mente
es renovada. Y recuerde que ese es el verdadero culto inteligente, racional y lógico. Dice, mirar bien como creyente, vigilando nuestras vidas para dar testimonio de paz y de santidad, para ayudar a los necesitados de salvación. Y como decimos, aquí alude otra vez a los judíos que están en la asamblea de los creyentes y convencidos intelectualmente, conocían el Evangelio, estaban entusiasmados con Cristo, pero seguían en apostasía. Seguían en apostasía. Muchos creemos que nuestras obras nos van a salvar. Recuerde que nosotros no hemos ganado el cielo. Se nos regaló el cielo, se nos regaló la salvación, ¿no es cierto? Dice que vamos a reinar en la tierra. Claro, porque después del milenio venimos nuevamente a la tierra a gobernar según nuestras obras que hemos hecho en tierra. Por eso es que no es a la ligera, soy salvo por gracia y hago lo que quiero. Mal interpretado, mal predicado, mal enseñado, mal discipulado, mal evangelizado. Y eso es lo que tenemos que nuevamente no renovar, sino que tenemos que volver a los fundamentos, tenemos que volver, ¿no es cierto?, a la reforma, a la forma, al modelo, al molde de lo que Cristo dejó establecido. Y eso tenemos que ser fiel a la palabra. Muchas veces queremos ser más fiel al hombre, al sistema, ¿no es cierto?, que a la misma palabra. Ser fiel, ¿no es cierto?, leal a la palabra. Y dice que vamos a tener conflictos, vamos a tener problemas por ser fiel a la palabra. Por ser fiel a la palabra. Pedro contendía por la fe, ¿no es cierto?, en algunos que pretendían, ¿no es cierto?, apóstatas, que Cristo no era soberano, no era suficiente, no era completo. Había que hacer algo más. O a muchos abusaron, ¿no es cierto?, de eso, de pretender que tenían algún conocimiento, solamente tenían un conocimiento, pero no tenían realmente una conversión en su vida, buscando más allá de lo que ya era suficiente. Imagínense el querer pretender nosotros alcanzar el sol. Es ilógico. El querer pretender la salvación, el querer pretender de potenciarme, llenarme de poder para sentirme poderoso y comenzar, siendo que ya somos los ungidos. Dice que todos somos los ungidos de Dios. Todo. Hemos sido algunos escogidos para servir, no para tener un cargo. Muchas religiones, otras religiones, el diaconado, ¿no es cierto?, se convirtió en un cargo. Pero no es un cargo, es un servicio a los demás, es un servicio a la gente, a servir, lo que hacemos todos los días. ¿Sabe cuál es nuestra pega, nuestro trabajo? Anunciar esta buena noticia, anunciar el mensaje de la salvación, anunciar que hubo alguien que pagó todo, anunciar que alguien hizo todo el trabajo por nosotros, que vivimos en el nuevo pacto bajo la obediencia de Cristo. Y al creer, ¿no es cierto?, al revelarnos esto, comenzamos a vivir una vida en obediencia. Comenzamos, ¿no es cierto?, poco a poco a crecer y a crecer en la gracia, a crecer en la salvación, crecer en fe en todas las áreas de nuestras vidas. Raíz de amargura es la actitud de los apóstatas que se convierten en influencias corruptas dentro de las iglesias. Lamentablemente, tantas corrientes que hay, tanto doctrinas que andan de aquí para allá, por no estar complementados, por no respetar los otros ministerios, nos hemos llenado de cizaña, nos hemos llenado de una mala levadura, y se ha ensanchado la masa con una mala levadura, y
y nos hemos alejado de la gracia, nos hemos alejado de que Él es soberano, nos hemos alejado de que Él es suficiente, ¿no es cierto? Y hemos rechazado. ¿Quién puede vivir? Dígame usted, ¿quién puede vivir en paz, ¿no es cierto? Y no reconocer que Él es suficiente y que Él todavía sigue en guerra conmigo, que yo tengo que hacer algo para congraciarme, hacerle carita a Dios para que no me haga algo malo, ¿no es cierto? O darle algo ahí, algún recurso para ganarme algo, ¿no es cierto? O para purificarme, para limpiarme, siendo que Él limpió nuestros pecados, Él lavó con su sangre, Él nos purificó. Y el pago fue caro, fue alto, fue un gran precio que Él pagó en la cruz por nosotros. En otra versión dice: esfuércese por vivir en paz con todo y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense los unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los transforme a ustedes y envenenen a muchos. No vivir en gracia, no vivir conforme a que Él, al que Él lo hizo todo, no es vivir en paz. ¿Quién puede vivir en paz sabiendo que Dios en cualquier momento le puede hacer algo? ¿Alguien puede vivir a la defensiva, asustado? ¿Algún delincuente en la calle, alguien que haya hecho algo mal, ¿no es cierto? ¿Puede vivir confiado, ve carabinero y cruza la calle? Nadie. Está intranquilo, anda urgido, asustado. Y así vive muchos creyentes, una vida llena de amargura. Se contaminaron. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que en la iglesia Dios te va a hablar, en la iglesia Dios te va a sanar, en la iglesia Dios te va a bendecir, en la iglesia Dios te va a revelar, en la iglesia tú te vas a convertir, en la iglesia, y en la iglesia, y en la iglesia, y en la iglesia, y en la iglesia. Y en la casa, y en el trabajo, y en la calle, en la playa, manejando, piloteando un avión, ¿por qué no? En el barco, nadando. Entonces todo lo hemos enfocado allá. Y eso muchas veces es para mantener a la gente, como nos sentimos inseguros, no hay paz, queremos amarrar a la gente y que todo va a ocurrir aquí. Va a ocurrir en mi iglesia y va a ocurrir porque si estoy yo aquí. Y comenzamos, ¿no es cierto?, a correr a Cristo, a correr la verdadera salvación, la verdadera bendición, y me pongo en el lugar. Ya no es el reino de Dios, sino que es el reino del hombre. Y eso es peligroso. Peligroso. Es muy peligroso. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. En Hebreos 4, si no me equivoco, 4 dice: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Cómo? El evangelio es por fe. No es que el más encachado, porque era buenito, porque lo pilló trabajando, porque era ahí. No fue por obra. Fue porque Abraham fue porque creyó. Abraham no era judío. Entonces, porque creyó. Usted y yo creímos. Y por eso se nos ha contado, ¿no es cierto? Entramos en el reposo. Por fe yo entro en el reposo, no por obra, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. El pueblo de Israel, ¿cierto? Un remanente, no entraron, no creyeron, no confiaron en ese reposo.
en ese descanso. ¿Cuánta gente vive intranquilo, inseguro, sienten un temblor? Cúbreme con tu sangre, Señor. Siento un temblor, Señor, perdóname, porque vivimos asustados, vivimos una vida insegura. Si yo tengo una seguridad en que mi papá, ¿no es cierto?, ya no está en guerra conmigo, ya no tiene ira contra mí, todo lo demás es pan comido. Pero si una persona quiere pretender o queremos pretender que nuestras congregaciones vivan una economía segura, pero con respecto a salvación inseguro, ni pega ni junta. Dios es completo. Dios es completo. Dios es íntegro, suficiente. No hay nada que Él haya dejado o se le haya olvidado o se le haya quedado algo afuera. Se me quedó este pecadito afuera, chuta, vamos a tener que enviar otro sacrificio. No tenemos que levantar las manos, partir el pan, ¿no es cierto?, el vino, para traer a Cristo nuevamente un sacrificio y para perdonar nuestros pecados y para que se aloje en una pieza, en un lugar, ¿no es cierto?, el lugar donde está Dios. No, Dios está en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. No hay nada más que me apasione cuando comenzamos a hablar de su gracia, cuando comenzamos a hablar de su regalo inmerecido, un regalo inmerecido. Anda tanto corriendo. Por ejemplo, el otro día escuchaba que ¿no es cierto?, que Dios ama a todo el mundo y que Dios va a salvar a todo el mundo. No. Dice que a los que tú me diste, yo no oro por el mundo, yo oro por aquellos que tú me diste, ese remanente, esas 100 ovejas, ese número determinado. ¿Puede usted y yo poder discutir eso? Dios puede levantarse hoy día y decir, nadie se salva, no, y nos puede consumir, porque eso merecemos. No, si yo me pegué un 40 días de ayuno, eso merecemos. Las llamas, la muerte, eso merecemos. Todo lo que podamos hacer humanamente, todo lo que podamos pretender que nosotros podamos ganar algo o hacernos el chistoso con Dios, el amoroso, ¿no es cierto?, el hermanito amoroso con Dios. No, con Dios no se puede. Recuerde que la santidad de Dios no ha cambiado. Y la gracia y su favor de Dios es la que nos sostiene, y por su fidelidad dice que Él comenzó la obra y Él la terminará. Él ya la terminó ya. Él ya nos ve sentado ya. ¿Cierto? Pero tenemos que estar procesando día a día. Tenemos que ir creciendo en la gracia. Hasta que no muramos, hasta que, si Dios no viene antes, Él nos levante, será completada la obra. Y eso es lo suficiente. Y eso es lo más grande. Pero cuando comenzamos a minimizar lo eterno para maximizar lo que va, ¿no es cierto?, lo material, ¿no es cierto?, lo que tiene límite, lo que tiene fecha de término, comenzamos a resaltar las cosas más que las cosas del reino de Dios. Hebreos 6:6 dice, pero después cayeron, ¿no es cierto? Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignorancia pública. Lo vamos a leer más en la NTV. Es imposible, dice, y que luego se alejen de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan
arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Si yo rechazo, ¿no es cierto?, el verdadero sacrificio, el único que perdona pecado, ya no puedo encontrar otro que me perdone, no puedo encontrar otro sacrificio, ya hubo uno. Si yo rechazo esa ofrenda, si yo rechazo ese sacrificio que Él pagó por mí, por irme a otras cosas, por otro argumento, ¿no es cierto?, estoy rechazando la gracia, el regalo, el don inmerecido de Dios. No queda otro no hay otro sacrificio. Es decir, a la chilena estoy sonado. No me queda otro sacrificio. Hay un solo sacrificio perfecto y suficiente, el que nos ha perdonado de todos nuestros pecados, nos ha justificado, nos ha redimido, nos ha comprado, ¿no es cierto?, nos ha lavado con su sangre, nos ha planchado nuestras arrugas, nos ha sentado juntamente con Él, nos ha hecho hijo, heredero, coheredero. Esa es nuestra posición en Cristo. Somos todos primogénitos en Cristo. Todos somos primogénitos en Cristo. Entrar en su reposo incluye paz, seguridad y confianza. Eso significa entrar en el reposo. Paz, seguridad y confianza. Estoy tranquilo. No es esa paz que porque sentí un himno, que está bien, tenemos sentimiento. Pero si solamente voy a la iglesia para sentirme y sentir a Dios y sentir esa paz momentánea, ¿no es cierto?, que creyente y no creyente la sienten. Sentí una paz cuando escuché esa canción, pero luego llega a la casa, otra circunstancia, otra realidad, volver a la pega, volver a trabajo, volver al estudio, volver a la casa, volver a mi realidad, comienza la lucha de nuevo, ¿no es cierto?, y no tengo paz. Más que esa paz de sentimiento porque algo me hizo sentir bien, es sentirme en paz con mi papá, que nuestro hermano mayor pagó esa relación. Él vino a recuperar lo que se había perdido. Y muchos no saben qué vino a recuperar. ¿Qué vino a recuperar? Lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? La amistad con Dios, ¿no es cierto? Ya nos llamaré esclavo, siervo, ¿no es cierto? Los llamaré hijos. Los llamaré, amigos. Porque yo les he dado a conocer todas las cosas de mi Padre. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Ya no los voy a llamar mis siervos, sino amigos. ¿Por qué? Porque ustedes conocen todas las cosas íntimas de mi Padre, porque yo se las di a conocer a ustedes. Un esclavo no sabe lo que le gusta a su amo, no sabe las cosas íntimas de su amo. Un amigo sí. Un esclavo obedece por miedo, obedece porque lo van a castigar, obedece porque le puede llegar la ira, pero un amigo obedece por la amistad, por el amor, por la relación. Cuando se habla de Pablo, ¿no es cierto?, somos esclavos, siervos, está hablando de un contexto. Yo estoy casado con Cristo, casado plenamente con Cristo, y esa es nuestra realidad. Pero cuando tengo una mentalidad de esclavo, que mi papá me va a castigar, ¿cierto?, ando urgido, ando con miedo, ando asustado. ¿Por qué? Porque no tengo esa convicción, porque no tengo esa realidad en que Él no dejó nada pendiente para castigarme. Ahora hay consecuencias. Si yo meto al lado, si yo abro la combustión que tiene leña y meto la mano, es un libre albedrío. O sea, un libre albedrío en que yo meto la mano, si quiero me quedo la mano. Para eso se usa la razón, no para razonar a Dios. Pero nadie tiene libre albedrío para escoger a Dios, para aceptar a Dios,
porque ni un muerto tiene libre albedrío. Y eso, decir que yo acepté a Dios, que yo escogí a Dios, que Dios me escogió porque era encachado y era bueno, es atribuirme a mí los méritos, ¿no es cierto? Es atribuirme a mí mismo el premio, el galardón, que yo todo lo que recibí fue un premio y no un regalo. Y muchas, nuestras iglesias en el mundo piensan que Dios los ha premiado, que Dios los ha premiado. Todo es por fe, porque creí, confié, y Él me ayudó a confiar y a creer también. Esas son las dos cosas también que tenemos que tener en claro. Nada es porque a mí se me ocurrió porque soy inteligente. No es su inteligencia humana, es sabiduría divina, es revelación, es inspirada por el Espíritu Santo. Si yo algo entendí, ¿no es cierto? Eso me ayuda a mí a ser pasivo. ¿En qué sentido? No atacar a la gente porque no entiende gracia, porque no entiende fe, porque no entiende salvación, sino que ponerme en el lugar de ellos y dar gracia como también recibir de gracia. Tenemos que dar de gracia, ser gente fundamentada en la gracia. Ningún apóstata que se revela la obra completa de Cristo va a vivir en paz, va a tener raíz de amargura. Eso se refiere a la raíz de amargura. El grupo, el sistema religioso, legalista, que están dentro de un contexto de apostasía, ¿no es cierto? Cuando se desvía de la verdad, cuando quiero agregarle algo a la salvación. ¿Qué podemos agregarle nosotros? ¿Unas 20 luquitas? ¿Qué puedo agregarle yo a la salvación? ¿Unos 5 milloncitos? Entonces estamos igual que otros grupos, ¿no es cierto? Queriendo salir rápidamente y ser purificados, ¿no es cierto? Dando cosas y caemos por la ignorancia. Para eso abrimos las comunicaciones, porque un día tenemos que dar cuenta. Un día tendremos que dar cuenta. Y esto trae problemas, trae conflicto, trae división. Y él dijo, yo no he venido para que usted tenga... esto va a traer división, va a traer pleito, problema. ¿En qué sentido? Porque uno está hablando el fundamento, la piedra angular, lo suficiente que él hizo en la cruz del Calvario. Y siempre va a haber drama, siempre hay hermanos que no van a aceptar. No, que yo llevo años en esto y yo y así me he ido bien y quedo bien. Y yo creo que tengo que hacer algo, que tengo que cuidarla, que tengo que protegerla, ¿cierto? Como que Dios es descuidado, siendo que Él cuida de mí, Él cuida de mí. Si cuida las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Los que verdaderamente descansan, tienen reposo en Cristo, en su obra completa, su instinto es obrar bien. Su instinto, como el gato, el instinto, ¿no es cierto?, es arañar, ¿no es cierto?, el perseguir a los ratones, ¿no es cierto?, como el Pedro es ladrar, perseguir al gato. Nuestro instinto, ¿no es cierto?, es hacer buenas obras, porque está el Espíritu Santo en nuestra vida, y eso es tremendo, es algo muy, muy extraordinario. Examinémonos si estamos en el reposo, si estamos en el descanso que Dios nos ha dado con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo, con tanto precio. Recuerde que derramó toda su sangre para que nosotros pudiésemos ser limpios y lavados, purificados, sanados, puro, justificado. No haberlo alcanzado se traduce para que no piensen que han llegado demasiado tarde para entrar en el reposo de Dios. Aún
hay tiempo. Aún hay tiempo. Aún tenemos tiempo de dar vuelta a la taquilla, de dar vuelta, ¿no es cierto?, el concepto que tengo del Evangelio, que no soy yo, es Él. Él hizo todo por nosotros. El atribuirle todos los honores a Él, porque Él lo logró. No el campeón que hay en mí, no, yo soy lo que soy en Cristo. No somos el superagente de cambio, ni es Cristo el que cambia. Nosotros somos simple heraldo. Y Él el que transforma, cambia, revela, convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando ya empezamos a creernos, ¿no es cierto? Claro, somos gente, eso no tengo drama la palabra gente, pero de cambio, nosotros no cambiamos ni una hormiga. Él hace la obra completa. Se nos olvida que somos simples heraldos, que somos amigos, somos hijos, somos herederos, coherederos en Cristo, ¿no es cierto? Pero siempre atribuyéndole a Él toda la gloria a Él. La comprensión adecuada de la gracia es indispensable para la ética cristiana. Repito, la comprensión adecuada de la gracia. Cuando yo entiendo, cuando yo comprendo por gracia, ¿no es cierto?, porque Él ha querido así, y comienzo a vivir la gracia y a entender la gracia, ¿no es cierto?, comenzamos a vivir una vida ética. Si yo no vivo basado en gracia, no tengo ética. La comprensión adecuada de la gracia es indispensable para la ética cristiana. Un cristiano, ¿cuál es su ética? Vive por gracia, no por lo que hace, no por sus obras es lo que es, sino por la obra de Él. No es mi obra, ni su obra, es su obra completa en la cruz del Calvario. Los cristianos son liberados para vivir sin condenarse ni adularse a sí mismo. Un cristiano nunca se anda condenando. Cuando comprende que hubo un pago, no se anda condenando solo. No se condena. No tiene pensamiento, ¿no es cierto? Esta palabra que se me olvida, conciencia de pecado. No hay. Cuando descansamos en su reposo, en su gracia, no hay conciencia de pecado. Ni tampoco nos gastamos. Tampoco nos gastamos. Nosotros no metimos la mano a la cazuela. Él hizo todo por nosotros. Qué hermoso el poder llegar a tu casa, el poder llegar a tu oficina, el poder llegar a tu lugar de trabajo, en el auto, donde tú estás, poder ser una piedra pequeña para poder edificarnos los unos a los otros y poder alentarnos, el poder, ¿no es cierto?, poder ser de ayuda a los demás. Somos un cuerpo, somos la iglesia, nos necesitamos. Hierro con hierro, dice que sacan filo, y para eso estamos, para servir, no para tomar un cargo, sino que para servir a los demás. Y para eso estamos en esta hermosa región de Aysén, más de 1854 kilómetros de distancia de aquí a Santiago, ¿cierto? Vivimos en la cordillera, siempre digo lo mismo, siempre hay gente que no pudo haber escuchado. Vivimos en la cordillera, es otra altura increíble. Así que estamos de acá haciendo patria, haciendo de una otra forma, anunciando el reino de Dios. En los micrófonos, como siempre, el pastor Miguel Ángel Mendoza Roja le saluda con mucho cariño. Que Dios nos revele día tras día su palabra, su obra completa y suficiente. Él es soberano.
recuerde siempre. Oremos antes que nos vayamos. Señor, gracias por estas palabras, Señor, que nos ayudan a fundamentarnos, nos afirman, Señor. Si tú no estás ahí como piedra angular, ese arco se desarma, Señor. Como los profetas anunciaron tu venida, ¿no es cierto? Anunciaron la piedra angular. Como los apóstoles fundamentaron el evangelio y la piedra angular que eres tú, Jesús. Luego seguimos nosotros, la iglesia, misionando bajo un contexto apostólico de misionero, como lo dice en el contexto griego, Señor. Apóstol, misionero. Estamos misionando, haciendo la obra para que esto crezca, para que esto avance. Sé que tú das el crecimiento, sé que tú das este crecimiento hermoso. Tú añades, ¿no es cierto?, a la iglesia. No está hablando de una congregación la añade, sino que al cuerpo de Cristo. Que Dios nos siga revelando cada día más. Será hasta la próxima transmisión. Cariño y un abrazo fuerte. Chao, chao. Directo al corazón. Veo la nube frente a mí. Anhelo ver tu gloria como Moisés. Destellos de luz, tu voz de estruendo, pero no temeré, no temeré. Muestra tu gloria, muestra tu gloria, muestra tu gloria, muestra tu gloria. Estoy asombrado, perdido en tu mirada. Caminaré en tu presencia como Jesús. Me rodea tu gloria y asombrado estoy.